Hola, mi nombre es Elena Gómez y en el siguiente vídeo vamos a realizar una serie de cálculos básicos en flujo a presión. En concreto determinaremos el diámetro que tiene que tener una conducción. El objetivo del siguiente objeto de aprendizaje es principalmente aplicar las ecuaciones del flujo a presión con el objetivo de identificar la influencia que tiene el diámetro en las pérdidas de carga. Una vez calculado el diámetro teórico, dimensionaremos también tuberías telescópicas, es decir, tuberías en serie con diferentes diámetros. Para ello conoceremos y hablaremos de todos los términos de la ecuación de Bernoulli, aplicaremos la ecuación de pérdidas, la ecuación de Darcy-Weisbach y realizaremos un proceso iterativo con el objetivo de obtener el valor del diámetro. Todo ello lo haremos basándonos en este ejemplo sencillo, donde lo que queremos es obtener el diámetro de la tubería para conseguir que la presión en el punto 2 sea de 30 metros. Tenemos un embalse, un depósito situado a una cota de 180 metros. Deseamos que el caudal que circule por esa tubería del que desconocemos el diámetro sea de 150 litros por segundo y el diámetro tiene que ser tal que las pérdidas de carga garanticen que la presión en el nudo 2, que se encuentra a una cota de 130 metros, sea de 30 metros. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli, en el punto P1 la presión es cero, la presión relativa es cero, dado que es un depósito a presión atmosférica y por tanto la presión manométrica en este caso sería de cero. Su cota sería de 180 metros. Los términos cinéticos de la ecuación de Bernoulli los despreciaremos, dado que el término v al cuadrado velocidad al cuadrado partido por 2g es muy pequeño frente al resto de términos, por ejemplo, de la cota o de la presión. En este caso concreto, la cota del depósito son 180 metros de la lámina libre y en el punto 2 su cota son 130 metros y queremos garantizar un valor de presión de 30 metros. Por tanto, las pérdidas de carga, las pérdidas por fricción únicamente, dado que no tenemos ningún elemento que introduzca pérdidas localizadas, tienen que ser como mucho de 20 metros. Si tenemos más de 20 metros no llegaríamos con la presión requerida de 30 metros de columna de agua en el punto 2. Si tuviéramos menos de 20 metros llegaríamos con un exceso de presión. Por tanto, conocemos que las pérdidas son de 20 metros. Si aplicamos la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdidas por fricción, conocemos el valor del caudal, el valor de la longitud, pero desconocemos el valor del diámetro, que es nuestro objetivo, calcular el diámetro de la tubería y el factor de fricción. Para calcular el factor de fricción podemos recurrir, por ejemplo, a la ecuación de Suominen. En cualquier caso, utilicemos la ecuación que utilicemos para el cálculo del factor de fricción, el factor de fricción depende del número de Reynolds y el número de Reynolds depende tanto de la velocidad, es decir, del caudal y de la sección, como del diámetro. Como desconocemos el diámetro, no podemos calcular la velocidad ni el número de Reynolds, ni tampoco podemos calcular el factor de fricción. Por tanto, tenemos dos incógnitas relacionadas entre sí, el factor de fricción y el diámetro. Una opción para resolver este tipo de problemas es recurrir a un método de iteración. Para ello, empezaremos el proceso con un factor de fricción dado, por ejemplo 0,016. Podríamos haber escogido otro más o menos del mismo rango. Si sustituimos en la ecuación de pérdidas el valor del factor de fricción 0,016, conocido el caudal, 150 litros por segundo, es decir, 0,15 metros cúbicos por segundo, la longitud y las pérdidas de carga, que en este caso son 20 metros, podemos despejar el valor del diámetro, que sería de 312 milímetros. Una vez que ya conocemos el valor del diámetro, 312 milímetros, podemos ahora sí calcular el valor de la velocidad. El caudal, 0,15 metros cúbicos por segundo, partido por una sección con un diámetro de 0,312 metros, supone una velocidad de 1,96 metros por segundo. Conocida la velocidad, podríamos calcular el número de Reynolds, la velocidad 1,96, por el diámetro 0,312 metros, partido por la viscosidad cinemática del fluido, en este caso agua, con una viscosidad cinemática de 1,1 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. Eso nos daría un valor del número de Reynolds si lo sustituimos en el valor del factor de fricción, porque ahora sí conocemos el número de Reynolds y conocemos el diámetro que hemos supuesto. Eso sería un valor del factor de fricción de 0,0194. Como el valor del factor de fricción supuesto, 0,016, no coincide con el valor del factor de fricción obtenido, 0,0194, volvemos a repetir el mismo proceso, pero ahora partimos del valor del factor de fricción que acabamos de obtener. Si ahora en el cálculo de pérdidas sustituimos por un factor de fricción de 0,0194, obtendríamos un diámetro de 325 milímetros. A partir de ahí calcularíamos la velocidad, el número de Reynolds y de nuevo el factor de fricción, obteniendo un factor de fricción de 0,0192. Como no coincide exactamente con el inicial de este proceso, 0,194, repetimos
las mismas ecuaciones, pero esta vez partimos de un factor de fricción de 0,192. Conocido el factor de fricción, obtenemos el diámetro, calculamos la velocidad, el número de Reynolds y de nuevo el factor de fricción. Ahora sí, el factor de fricción con el que hemos empezado esta iteración, esta tercera fase, 0,0192, coincide con el obtenido, por tanto el factor de fricción vale 0,0192 y supone un diámetro de 323 milímetros. Eso significa que si nosotros colocamos un diámetro de 323 milímetros exactamente, las pérdidas que obtendríamos sería de 20 metros y por tanto la presión en el punto 2 sería exactamente de 30 metros. ¿Qué puede ocurrir? Que no exista un diámetro de 323 milímetros. En este caso tendremos que elegir entre un diámetro de 300 milímetros y un diámetro de 400. Si escogiéramos el de 300 milímetros, que es más económico, tendríamos una pendiente hidráulica mayor y por tanto tendríamos más pérdidas de carga y no llegaríamos con los 30 metros de presión al punto 2. Si escogiéramos un diámetro mayor, 400 milímetros, la pendiente hidráulica sería más plana, sería más pequeña, por tanto las pérdidas de carga serían inferiores a 20 metros y llegaríamos con una presión superior a 30 metros. Esta sería la elección que tendríamos que hacer. Dado que como mínimo requerimos 30 metros de presión, llegaríamos con algo más de esos 30 metros si escogiéramos el diámetro de 400 milímetros. Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de combinar estos dos diámetros de manera que resulte una instalación más económica? Lo que vamos a hacer es colocar en primer lugar un diámetro de 400 milímetros mayor y a continuación un diámetro de 300 milímetros. En la longitud del diámetro de 400 milímetros supondría una pérdida de carga con esa pendiente hidráulica de 400 milímetros correspondiente a ese diámetro. Y a continuación colocaríamos el diámetro de 300 milímetros que tenía una pendiente hidráulica mayor alcanzando los 20 metros de pérdidas por fricción totales. Eso significa que las pérdidas de carga, las pérdidas por fricción relativas al diámetro de 400 milímetros más las pérdidas por fricción relativas al diámetro de 300 milímetros tienen que suponer las pérdidas de carga, las pérdidas por fricción totales de 20 metros. ¿Qué longitud debemos colocar de cada sección? En primer lugar, tendríamos que determinar cuál sería la longitud del diámetro de 400 milímetros y cuál sería la longitud correspondiente a un diámetro de 300 milímetros. Lo que sabemos es que ambas longitudes tienen que ser la longitud total de la tubería, que en este caso es de 2.000 metros. ¿Cómo calculamos las longitudes? Pues a partir de la pendiente hidráulica. Si conocemos la pendiente hidráulica de 400 milímetros y la longitud del 400 milímetros, podemos determinar las pérdidas por fricción relativas a ese diámetro. Si calculamos la pendiente de 300 milímetros y conocemos la longitud de ese tramo de 300 milímetros, podríamos calcular las pérdidas de fricción correspondientes a ese tramo de 300 milímetros. Vamos a calcular las pendientes hidráulicas, por tanto. Para calcular la pendiente hidráulica requerimos calcular en primer lugar el factor de fricción, que ahora sí podemos calcular sin ningún problema. Calculamos la velocidad, conocemos el caudal, conocemos el diámetro, en este caso 300 milímetros, calcularíamos la velocidad. Con la velocidad y ese diámetro de 300 milímetros calcularíamos el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds y el diámetro conocida la rugosidad, calculamos el factor de fricción. Por tanto, para el tramo de 300 milímetros suponemos una pendiente hidráulica o conocemos que la pendiente hidráulica es de 0,0149 metros por kilómetro, es decir, 14,9 metros por kilómetro. Repetimos el mismo proceso para el diámetro de 400, obteniendo una pendiente hidráulica de 3,4 metros por kilómetro. Ahora sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras dos incógnitas son la longitud del tramo de 400 y la longitud del tramo de 300. Sabemos que la pendiente por el tramo de 400 más la pendiente de 300 por el tramo de 300, sabemos que la pendiente del tramo de 400 por su longitud más la pendiente del tramo de 300 por su longitud tienen que ser las pérdidas totales, 20 metros, y también que la longitud del tramo de 400 más la longitud del tramo de 300 es la longitud total de la tubería, que son 2.000 metros. Si resolvemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos obtener la longitud del tramo de 400, algo más de 850 metros, y el restante, algo más de 1.140 metros, sería el tramo de 300. Por tanto, a lo largo de este vídeo hemos visto, en primer lugar, un método iterativo para poder obtener el valor del diámetro teórico conocidas las pérdidas, y en el caso de que no podamos optar exactamente a ese diámetro teórico, lo que podemos hacer es colocar
2 tuberías en serie de diferentes diámetros, primero el diámetro mayor, a continuación el diámetro menor, y con lo que hemos visto podríamos calcular qué longitud se corresponde a cada uno de esos diámetros.